Muy buenos días. ¿Sí visualizas lo que es el libro? Sí. Bueno, Me habló, profe, disculpe. sí que si visualizas el libro. Sí, profe, sí se puede ver. Bueno, empecemos con la ciudad de Alejandría. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Alejandría de Egipto fue una gran ciudad y llegó a albergar a más de 1 millón de personas. Situada en un lugar estratégico, su puerto estaba presidido por el Gran Faro, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El puerto de Alejandría se convirtió en un importante núcleo de intercambios comerciales entre África, Asia, las islas griegas y la India. La ciudad llegó a ser una nueva Atenas, el principal centro cultural del mundo helenístico. Sabios o intelectuales llevaron a cabo sus trabajos e investigaciones en un centro de estudio, el museo y su fabulosa biblioteca. Muy bien, Paulette, ¿qué entendió con lo que acabo de leer? ¿De qué trata? ¿De qué habla? Hablaba sobre el centro de un mundo. Ya, Alejandría era como un puerto. y muy bien, aquí mismo lo dice. Ya sigamos. Entonces, Alejandría fue una ciudad clave en el mundo antiguo. Era conocido por su faro, una de las 7 maravillas del mundo y su famosa biblioteca. Aquí en la imagen nos está enseñando que tenía teatro, palacio, el faro, que era muy famoso, el templo de la Isis, el templo de Posidón, el puerto. También fue importante por el centro cultural que tenía y comercial, especialmente durante la época romana. Entonces, en ese tiempo fue un desarrollo muy conocimiento con el aspecto de la matemática, la astronomía y la física. ¿Qué entendemos? Alejandría fue concebida por una ciudad desde su fundación, elementos griegos bajo la dinastía. La ciudad floreció también como centro de la cultura, ciencia y comercio, albergando la famosa biblioteca y también por el museo. La biblioteca de Alejandría llegó a albergar casi 1 millón de documentos y también se convirtió en un centro de aprendizaje de todo el mundo. Figuras como Arquimedes, que trabajaron en ese entonces en Alejandría. También contribuyeron el avance de la geometría, la astronomía y también otras disciplinas. Andrés, buenos días. Necesito que enciendas la cámara. Entonces, la ciudad de Alejandría, tras su apogeo, experimentó un deslive en la caída del Imperio Romano y las invasiones árabes. Sin embargo, la ciudad había también resurgido en la época moderna como un importante puerto y centro comercial. Entonces, la historia de Alejandría sigue siendo relevante hoy en día, destacando su papel en la difusión del conocimiento y su influencia en la cultura mediterránea. La ciudad moderna también aún conserva vestigios de su pasado, incluyendo ruinas griegas y romanas, así como la nueva biblioteca de Alejandría. Sus puntos claves, como vemos aquí, era el faro de Alejandría, como les estaba comentando, era una de las 7 maravillas del mundo, un símbolo del poder y una ingeniería en la época. Otro sería la biblioteca, que es un centro de conocimiento que atrajo mucho a la gente de otro lado y produjo avances científicos también significativos. Otro sería la mezcla cultural, que fue combinando elementos griegos, egipcios y también romanos.
Otra sería la importancia de la economía, que en ese entonces esa ciudad fue un importante puerto y centro comercial del Mediterráneo. Entonces, ¿por qué era más conocido? Por su faro, por su biblioteca, por su mezcla cultural de los griegos, egipcios y también romanos, y también por su importancia en la economía. Paulet, ¿por qué era reconocido la ciudad de Alejandría? Por su faro, por su biblioteca, por, por su fabuloso y el museo. Muy bien, entonces sigamos con la cultura helenística. Andrés, ¿me ayudas con la lectura? La conquista de Alejandro Magno permitieron propagar la cultura, la lengua y la forma de vida de los griegos hacia Oriente. Surgió así la cultura helenista. En todos los territorios conquistados, Alejandro fundó muchas ciudades, a más de 70 de las cuales puso el nombre de Alejandría. Muchas de ellas se construyeron de forma planificada, siguiendo el llamado plano hipodámico griego, con las calles dispuestas formando una cuadrícula. Sobresalió especialmente la ciudad de Alejandría en Egipto. El periodo helenístico fue una época de una gran esplendor cultural, destacando algunos descubrimientos científicos, matemáticos, médicos y astronómicos. Algunas figuras relevantes fueron Arquímedes, Eu- Eu- Euclides y Ptolomeo. Muy bien, Andrés, ¿qué entendió con la lectura que acabo de leer? ¿De qué se trata el tema? En la cultura helenista surgió la conquista de Alejandro Magno, extendió la cultura griega por Oriente, fundó Muy bien, numerosas ciudades llamadas Alejandría, creo. Sí. muy bien. Entonces, la cultura helenística se refiere al periodo y a la cultura que surgió tras la conquista de Alejandro Magno. Entonces, había sido caracterizada por su fusión de elementos griegos como la cultura de Asiar, Egipto y también otras religiones del Mediterráneo Oriental. Entonces, ese periodo se había extendido aproximadamente desde la muerte de Alejandro. Esto hicimos en la clase pasada, si no me recuerdo, que estábamos hablando de Alejandro en el año 323 a.C., tras la conquista romana de Egipto de 30 a.C. Entonces, ¿cuáles fueron sus conceptos clave? Cuando hablamos de la fusión cultural con la cultura helenística, su característica principal era el helenismo, que es la mezcla de la cultura griega con la cultura de los territorios conquistados por Alejandro Magno. Otro concepto clave fue la extensión geográfica, que se extendió por un vasto territorio que incluía lo que era Grecia, Egipto, Siria, Persia y otras áreas del Mediterráneo oriental. Otro era el avance de diversas áreas que durante ese periodo hubo importantes avances con respecto al arte, la ciencia, también la filosofía y por último también la tecnología. El helenismo, en visto como un periodo de transición entre Grecia clásica y también la expansión del Imperio Romano. Los aspectos destacados en la cultura helenística es Alejandro Magno y sus sucesores, que eran fundadores como Alejandría, Pergamo, que se habían convertido en centros de la cultura, comercio y también del poder. En el arte, con respecto a la cultura helenística, que se habían desarrollado nuevos artísticos como el realismo, el naturalismo y también se habían creado obras icónicas como la Venus de Milo. También se hicieron avances importantes en la matemática,
la astronomía, la medicina, la geografía, con figuras como Arquimedes, Hipócrates. Y con respecto a la religión, que hubo un sincretismo religioso donde se combinaron elementos de las religiones griegas y orientales. Entonces, ¿qué entendemos con la cultura helenística? Que se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto. ¿Qué fue el periodo helenístico? Se había también caracterizado por la conquista de los países del Mediterráneo Oriental de Alejandro Magno, y en ese entonces había marcado un inicio de interpretación de las relaciones y también de las tradiciones. Entonces la cultura helenística se formó con un uniforme en todo el mundo helenístico. Entonces, ¿qué entendemos con la cultura helenística, Andrés? Que se iniciaron avances importantes como la matemática, se caracterizaba entre Asia Menor y Egipto. Muy bien, que durante ese periodo hubo importantes avances en el arte, en la ciencia, la matemática, la tecnología, la filosofía. Paulé, ¿qué entendemos con la cultura helenística? Que habían territorios conquistadores que Alejandro fundó. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos con la cultura helenística? ¿Qué avances hubieron? También pudieron descubrir científicos como los matemáticos, los médicos, los astronómicos. Muy bien, Arelis, Arelis, sigamos. Entonces, la cultura helenística, tras la muerte de Alejandro, su imperio también se había dividido entre sus generales, dando lugar a varios reinos helenísticos, como el Egipto, en Asia y también en Grecia. Entonces, esos reinos, aunque independientemente compartían una cultura griega común, pero también asimilaban elementos locales, creando una cultura híbrida. Entonces, durante ese periodo hubo la extensión de la cultura griega, la fusión cultural, el desarrollo de ciudades, los avances científicos y filosóficos, el arte helenístico, la monarquía helenística, que los reinos helenísticos eran gobernados por los reyes del origen griego, pero que también respetaban y asimilaban las costumbres locales, a pesar de que se habían dividido en tres, repartían las mismas culturas, pero ya estaban divididas. Por eso se habían contribuido las nuevas ciudades y también se habían expandido, convirtiéndose en centros de comercio, cultural y también de intercambio. También se había producido una mezcla de elementos griegos con culturas orientales, y ahí fue cuando se dio las nuevas formas de arte, la religión, la filosofía y también la ciencia. Entonces, ¿qué entendemos? Que fue un periodo de la historia que abarcó tras la muerte de Alejandro Magno. Este, ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha fue la muerte de Alejandro Magno, Andrés? ¿En qué año? 324.
casi un poquito menos. 323, casi ahí. Entonces el helenismo había marcado un periodo de transición entre Grecia clásica y también en la romanización, y su legado cultural perduró hasta nuestros días. Entonces, sigamos con los reinos helenísticos. Paulette, ¿me ayudas con la lectura? Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se dividieron el imperio en tres reinos: Macedonia y Grecia, Asia Menor, Siria, Mesopotamia, y en el antiguo Imperio Persa y Egipto. Estos reinos estuvieron gobernados por monarquías en las que el rey acumulaba todo el poder. Tuvieron una economía próspera gracias en buena parte a las nuevas rutas comerciales que se abrieron con la conquista. Sin embargo, pronto iniciaron luchas entre sí, lo que fue debilitándolos en el año 188 a.C. Grecia pasó a ser una provincia de Roma. Terminé. Ya, muchas gracias con la lectura. Entonces, sigamos los reinos helenísticos, que fueron un conjunto de estados monárquicos que habían surgido tras la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV. Entonces, esos reinos, gobernados por generales de Alejandro, se caracterizaron por la función de la cultura griega con las regiones conquistadas, especialmente en el ámbito oriental. Entonces, ¿cuáles serían las características principales de los reinos helenísticos? Fue la monarquía, la difusión de la cultura griega, que los reinos helenísticos difundieron la lengua, la cultura, el arte griego por todo el territorio conquistado, creando una cultura helenística que mezclaba los elementos griegos y también los orientales. Otra característica era el urbanismo, la arquitectura, que se habían construido en ese entonces, grandes monumentos y edificios que combinaban elementos griegos y también orientales. Otra característica era la filosofía, el idioma y la economía, que se había desarrollado un intenso comercio y una economía monetaria. Sus principales reinos también eran en Egipto, en Grecia y en Asia Menor. Entonces, ¿qué entendemos con los reinos helenísticos? Que representaron una época de transición y cambio de la historia, donde la cultura griega se expandió y se fusionó con otras culturas, dando lugar a una nueva forma de civilización. ¿Qué entendemos con los reinos helenísticos, Andrés? Y tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en reinos y gobernados por monarquías que prosperaron económicamente, pero finalmente se debilitaron por luchas internas. Y las características principales son la monarquía, la difusión de la cultura griega, el urbanismo, la filosofía. Nada más. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Paulette. Que habían tres reinos como la Macedonia y Grecia, o sea, Asia Menor, la Siria, la Mesopotamia y el antiguo Imperio Persa y Egipto. Muy bien, muchas gracias, Arelis. ¿Hay participación?